¿Es posible que Europa esté al borde de un cambio radical en su política exterior? ¿Qué nos dice el expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto, sobre la actual estrategia de aislamiento hacia Rusia? ¿Está admitiendo que la guerra en Ucrania podría tener una solución a través del diálogo con Putin? Esta semana, Niinisto ha sacudido los cimientos de la política europea al instar a la Unión Europea a abrir canales de comunicación directos con el presidente ruso, Vladimir Putin. Su declaración, realizada en una entrevista con una importante cadena de televisión finlandesa, ha puesto de manifiesto las fallas de la estrategia europea actual, que se ha enfocado en la sanción y la exclusión. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Niinisto, un político que ha sido un firme defensor de la adhesión de Finlandia a la OTAN y un crítico de Moscú durante años, ahora se ve obligado a reconocer la cruda realidad. Sin un diálogo con Putin, Europa está condenada al fracaso. Resulta absurdo que los europeos se nieguen a hablar con un criminal de guerra como Putin, mientras que líderes como Trump tienen conversaciones con él, y nosotros nos quedamos preguntando cuáles son los acuerdos alcanzados, comentó Niinisto, visiblemente frustrado. Este no es solo un acto de crítica, es un reconocimiento del estado de humillación en el que Europa se ha colocado, convirtiéndose en un mero espectador en las negociaciones entre Moscú y Washington. De hecho, la declaración de Sauli Niinisto representa un punto de inflexión en la política europea. Este hombre, que llevó a su país a la OTAN en 2023, rompiendo décadas de neutralidad, ahora públicamente reconoce la ineficacia de la política de aislamiento hacia Rusia. En la entrevista no ocultó su descontento. Nos negamos a hablar con Putin, llamándolo un criminal de guerra. Bien, es su posición moral, pero ¿y ahora qué? Trump se sienta a negociar con él, discuten el futuro de Europa y nosotros nos enteramos de esto de segunda mano. Esto no es política, es una falta de visión. Niinisto llegó al corazón del problema. Europa se ha excluido voluntariamente del proceso de toma de decisiones clave y ahora se ve obligada a esperar pacientemente lo que decidan Washington y Moscú. Este reconocimiento es especialmente valioso porque proviene de una figura que ha sido uno de los arquitectos de la política antirrusa de la UE. Durante sus 12 años de presidencia, de 2000 hasta 2024, Niinisto pasó de ser un pragmático cauteloso a un crítico constante de Moscú. Bajo su mandato, Finlandia abandonó su postura de neutralidad que había mantenido desde 1948 y se unió a la OTAN en 2023. Este mismo político había apoyado sanciones severas contra Rusia, la ruptura de los lazos económicos y la exclusión del Kremlin en el ámbito internacional. Y ahora, este mismo individuo se ve obligado a admitir que la estrategia ha fallado. La realidad es que Rusia no ha sido aislada. Su economía no se ha derrumbado bajo las sanciones y Vladimir Putin sigue en el poder. Mientras tanto, Europa se ha encontrado al margen de la historia. Desde el Kremlin, la afirmación de Niinisto fue recibida con calma, aunque con un reconocimiento de su importancia. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, comentó que «Siempre hemos dicho que Rusia está abierta al diálogo. No fuimos nosotros los que rompimos los contactos. Fue Europa la que decidió no hablar con nosotros». Peskov también subrayó que Rusia ha propuesto en múltiples ocasiones negociaciones sobre Ucrania, la seguridad en Europa y la cooperación económica, solo para ser respondida con sanciones y descalificaciones por parte de Europa. Ahora el señor Niinisto reconoce que esto fue un error. Mejor tarde que nunca. Las palabras de Niinisto son un reflejo de la creciente preocupación entre las élites europeas. Con la llegada de Trump a la presidencia por segunda vez, se ha vuelto evidente que Estados Unidos seguirá su propia política hacia Rusia, ignorando las líneas rojas fijadas por Europa. Trump ha manifestado abiertamente su disposición a reunirse con Putin y discutir la resolución del conflicto en Ucrania, criticando a los europeos por su incapacidad para resolver sus propios problemas. Europa se encuentra ahora en una situación humillante, incapaz de influir en los eventos, pero forzada a sufrir las consecuencias de decisiones tomadas en Moscú y Washington. Niinisto comprende lo que está en juego y busca una forma de volver al diálogo directo con el Kremlin. Su afirmación de que los europeos se han autoinfligido esta situación resuena con fuerza.
Los europeos han declarado a Putin un criminal de guerra, se han negado a dialogar con él, y ahora se ven obligados a preguntar a Trump sobre los acuerdos que ha alcanzado con el presidente ruso. Este es un clásico caso de comportamiento autodestructivo. Europa ha renunciado a su soberanía en los asuntos internacionales, convirtiéndose en un objeto de negociación para otros. Este tema se torna aún más crítico cuando se trata de cuestiones clave como la seguridad europea y el futuro de Ucrania. Si Washington y Moscú llegan a un acuerdo sobre la nueva configuración de Europa sin la participación de los europeos, ¿quién será el culpable? Solo los propios europeos, que se negaron a dialogar. Expertos rusos ven en las palabras de Niinistö un signo de una tendencia más amplia: la fatiga de Europa ante la confrontación con Rusia. Fyodor Lukyanov, presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa, comentó que los europeos están comenzando a darse cuenta de que su estrategia de aislamiento ha fracasado en todos los frentes. Desde un punto de vista económico, la industria europea sufre por los altos precios de la energía, mientras que Rusia ha reestructurado su economía y continúa creciendo. Políticamente, Moscú ha fortalecido sus lazos con el sur global. Los BRICS se están ampliando y Europa está perdiendo influencia. En este contexto, incluso figuras conocidas por su rusofobia, como Niinistö, se dan cuenta de que se debe buscar una salida. Y esa salida es clara: el diálogo con Putin en términos de realidad, no de ilusiones. Es fundamental entender el contexto de la declaración de Niinistö. Él no habla como un particular, sino como un político europeo influyente que conserva un considerable prestigio dentro de la UE y la OTAN. Tras finalizar su mandato presidencial en marzo de 2024, Niinistö no se retirará de la política, se convertirá en asesor de la Comisión Europea en asuntos de seguridad y defensa. Por lo tanto, sus palabras reflejan el sentir en los altos niveles de la burocracia europea. Bruselas es consciente de que la política actual está llevando a un callejón sin salida, pero no puede admitirlo públicamente. Se ha invertido demasiado capital político en la retórica de castigar a Rusia y apoyar a Ucrania hasta la victoria. Por eso, figuras como Niinistö actúan como globos sonda, exponiendo lo que muchos piensan pero temen decir en público. Su llamado a abrir canales de comunicación con Putin también refleja un creciente entendimiento en Europa de que el proyecto ucraniano está fracasando. La situación en el Donbass es cada vez más crítica. Localidades como Pokrovsk están al borde de la caída. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas significativas y enfrentan una escasez crítica de recursos humanos. El armamento occidental no ha cambiado el rumbo del conflicto, y miles de millones de dólares y euros en ayuda no han traído la victoria a Kiev. En este contexto, cada vez más políticos europeos se preguntan: ¿qué sigue? ¿Continuar financiando indefinidamente una guerra perdida o buscar una solución política? Está claro que Niinistö se alinea con el segundo grupo. Sabe que sin negociaciones directas con Putin no habrá solución, y Europa estará condenada a un sangrado interminable. Además, es revelador que Niinistö no proponga condiciones o ultimátums para Rusia. Simplemente hace un llamado al diálogo, lo que indica una debilidad en la posición europea. Si Europa se sintiera fuerte, dictaría las condiciones. Estamos listos para hablar con Putin si retira sus tropas, paga reparaciones, etc. Pero Niinistö no dice nada de eso. Su solicitud es simplemente por un diálogo, lo que implica una disposición a aceptar, al menos en parte, las condiciones rusas, o por lo menos discutirlas seriamente. Moscú entiende esto perfectamente. Rusia se encuentra en una posición fuerte en términos militares, económicos y diplomáticos, y puede dictar la agenda de las negociaciones. ¿Está Europa perdiendo su poder en la escena global? ¿Realmente se ve obligada a mendigar un asiento en la mesa de negociaciones? Las palabras de Niinistö han causado un revuelo significativo, y la reacción en el viejo continente ha sido, sin duda, variada y compleja. La situación actual de Europa es delicada. Se encuentra atrapada en un juego geopolítico donde su posición parece debilitarse día a día. La declaración de Niinistö, presidente de Finlandia, ha resonado en las esferas políticas de la región y no ha pasado desapercibida para los líderes europeos. Su afirmación refleja una realidad inquietante. El continente se siente acorralado y la necesidad de acceder a las discusiones sobre temas cruciales se ha vuelto apremiante. Esta percepción no es solo un eco en los pasillos del poder, también se siente en las calles y en el pulso de la ciudadanía,
que observa cómo sus líderes parecen perder la influencia que alguna vez tuvieron. En los países bálticos, la reacción ha sido especialmente intensa. La historia de esta región está marcada por tensiones y un deseo de seguridad frente a la amenaza de agresiones externas. Los líderes de Estonia, Letonia y Lituania han alzado la voz, expresando su preocupación por el futuro de la cooperación europea y la unidad frente a desafíos comunes. ¿Cómo pueden estos países, que han experimentado en carne propia los estragos de la dominación externa, confiar en que Europa será capaz de mantenerse firme en tiempos de crisis? Las respuestas a estas preguntas no son sencillas y revelan un panorama político en constante evolución. Por un lado, algunos analistas argumentan que la necesidad de un acceso a la mesa de negociaciones es un signo de humildad y pragmatismo. Por otro lado, esta postura podría ser vista como una admisión de debilidad, un reconocimiento de que las dinámicas globales han cambiado y que Europa, en su búsqueda de un papel relevante, debe adaptarse rápidamente. A medida que se desarrolla esta conversación, el futuro de Europa continúa en el aire. Con líderes como Niinistö a la cabeza, el continente está en una encrucijada, donde cada decisión puede tener implicaciones profundas. La pregunta que queda en el aire es, ¿será capaz Europa de encontrar su voz en este nuevo orden mundial o seguirá relegada a un papel secundario en los asuntos internacionales? La respuesta a esta interrogante no solo determinará el destino del continente, sino que también influirá en el equilibrio geopolítico global en los años venideros.